Pero bueno, yo creo que ya vamos un poco lejos del tema, ¿no? De repente. Sí, sí, tienes toda Es, la razón, pero nada más quería abrir pie con eso porque a lo que habíamos comentado rápidamente ahí es que el otro era el bárbaro, ¿no? La civilización que no era la enfrente. nuestra, era lo que era lo bárbaro aquí curiosamente en México y yo creo que en Latinoamérica, no sé cómo sería en Brasil, como que esa nostalgia tal vez por lo menos europea, católica, no sé, se contraponía en el caso de México contra la positivista y tal vez protestante de Estados Unidos y a con lo que quería abrir pie es con eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta división entre barbarie y civilización también se basa en pues pues en la división a veces de naturaleza y cultura, ¿no? Ujú. Entonces, para preparar este tema, nos interesamos un poco en un texto de Diderot, el suplemento a los viajes de Bougainville, que tal vez puede ser un un buen elemento para abrir con este tema de la naturaleza y cultura, pero no sé si tú quieras comentar algo antes de entrar con el suplemento a los viajes de Bougainville. Yo creo que hiciste una buena transición porque, pues sí es verdad que ese tema de la barbarie sí lleva mucho a pensar en la distinción o la partición entre naturaleza y cultura, ¿no? Porque de repente uno tiene la idea de que los bárbaros, como se oponen a la civilización, sobre todo a la civilización occidental, son más cercanos al ser humano natural, ¿no? O sea, a lo que nosotros imaginamos como el ser humano natural. Entonces la vida en tribu y vivir cerca de la cultura, digo, de la naturaleza, ¿no? O sea, lo que eso quiera decir, no sé, como en el bosque, en la selva, ¿no? El mismo nombre de salvaje viene justamente de selva, ¿no? O sea, el que vive en la selva. Entonces, sí es interesante pensar también la relación que tiene esa barbarie con la distinción entre naturaleza y cultura. Y pues sí, encontramos ese texto de Diderot, que es un texto de 1772, entonces menos de 30 años antes de la Revolución Francesa, ahí en el auge de la Ilustración. Y bueno, Diderot, para empezar, es un enciclopedista, ¿no? Vivió de 1713 a 1784 y es una de las figuras principales de la ilustración francesa. No sé si hay algo más que quieras acrescentar de ese personaje. No, pues Diderot es pues ahí está con Rousseau y Voltaire y Montesquieu, ¿no? De la ilustración francesa. Y lo que es interesante es que más allá de todos sus textos, en este texto del suplemento a los viajes de Bougainville, él se interesa en Bougainville, que fue un explorador francés, que de hecho le dio su nombre a la flor que se llama Bugambilia. Y Qué curioso, no sabía. sí, de ahí viene. Y Bougainville pues él partió desde Nantes, desde el puerto de Nantes hacia pues, territorios desconocidos. Y también, además de la ilustración francesa, en el lado de la filosofía, yo creo que en toda Europa, con Bougainville, con el Capitán Cook, hubo una ilustración, por lo menos en las ciencias, y más del lado de la etnografía y del lado de las ciencias, ¿no? De las ciencias de la Porque humanidad, de repente. ciencias humanas y también ciencias, por ejemplo, la geografía, ¿no? Ahí se desarrolló enormemente la cartografía, o sea, ya había antes cartografía interesante hecha por españoles, portugueses, alemanes, pero ahí en particular, el siglo XVIII
fue pues una revolución a nivel de cartografía, ¿no? Porque ya los instrumentos se hicieron cada vez más y más exactos, ¿no? Y los recorridos con los barcos también eran pues más fáciles y podían realizar ese trabajo de cartografía mejor. Entonces hubo una ilustración filosófica y una ilustración pues científica y de las ciencias sociales con la etnografía y Cook y Bougainville. Sí, y de hecho, como bien lo señalaste, Bougainville da una vuelta al mundo, ¿no? Partiendo del puerto de Nantes. De hecho, pasa un tiempo en Brasil, en Río de Janeiro, y después parte al Pacífico. Y es justamente ahí donde encuentra a los pueblos de lo que hoy en día llamamos el Tahití, que son unas islas en el Pacífico. Y justamente el texto de Diderot es un texto muy curioso. En realidad yo considero que es más un cuento que en forma de diálogo que cualquier otra cosa. O sea, no es un relato de viaje, tampoco es una etnografía, sino más bien es un cuento en forma de diálogo basado en el relato de viaje que hace Bougainville del Tahití, justamente. Pues en 1771 Bougainville publica un texto llamado Viaje alrededor del mundo, en que justamente narra, ¿no? Todas sus aventuras ahí recorriendo el globo. Y justamente en ese texto de Diderot que vamos a platicar un poco hoy, él él se fija en un, en una parte de ese viaje que es el encuentro de Bougainville y de sus marineros, las personas que iban con él en ese viaje, con el pueblo de Tahití. Y justamente va a utilizar esa experiencia como una especie podríamos decir casi de ilustración o de ejemplo de la relación entre naturaleza y cultura, ¿no? Para presentar casi dos tipos de sociedad. De un lado está la sociedad europea, que pues según Diderot es como guiada por la cultura, ¿no? En que los valores son creaciones culturales, en cuanto tenemos eso en palabras de Diderot, los salvajes de Tahití, que ellos serían guiados por el instinto y por la naturaleza. Y justamente Diderot hace un ejercicio de valorización de esos nativos desde la cultura. O sea, dice de que su legislación de repente es más justa que la legislación francesa o europea porque está más arraigada en la naturaleza humana. Sí, sí, es curioso porque quién sabrá qué tanto influyó Montaigne, ¿no? En Diderot hay muchos paralelismos que yo encuentro entre cosas que dice Diderot en su suplemento a los viajes de Bougainville y lo que dice Montaigne sobre los caníbales, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas en ambos encontramos una exaltación de la naturaleza en contra de la cultura, ¿no? Entonces no sé qué tanto haya influido, qué tanto lo haya leído Diderot a Montaigne. Sí, un otro autor que seguramente influyó en esa visión del mundo seguramente fue Rousseau, ¿no? Que de También, hecho pero convivió con Diderot por mucho tiempo, fueron amigos y al parecer después como que se pelearon, no sé muy bien, pero sí seguramente, pues justamente Rousseau es conocido, entre otras cosas, por esa idea del buen salvaje, ¿no? sí, que es la tradicional, por lo menos que te la enseñan en la academia, ¿no? Que es la visión de Rousseau contra la de Hobbes, ¿no? La del hombre es el hombre es un lobo para el hombre de Hobbes, en donde él propone a Leviatán, ¿no? El Estado para calmar a la naturaleza salvaje del hombre. Y del otro lado tenemos a Rousseau que él dice al contrario, ¿no? La sociedad, la cultura corrompe al buen salvaje. Sí, y ahí tenemos los dos lados de esa dicotomía, naturaleza-cultura, ¿no? De un lado tenemos a Hobbes, que pues podríamos decir que defiende que la naturaleza, ella por sí sola lleva al caos y a la violencia, ¿no? No, Y y de hecho, justamente la cultura viene para casi domesticar ese instinto salvaje y violento del hombre, y de ahí surge el Estado.
Y del otro lado tenemos a Rousseau, que pues básicamente dice el contrario, o sea, de que en su estado natural el hombre es, y la mujer también, es bueno y justo, y cuando viene la propiedad privada y la cultura, ahí es cuando todo empieza a destruirse, ¿no? Sí, sin duda, sí. De hecho, Hobbes, para criticar esa naturaleza humana, utiliza el ejemplo del lobo, ¿no? El lobo como animal salvaje y violento. Entonces, es interesante tal vez ahí estudiar un poco de etología, estudiar el comportamiento de, de los animales para también tener una idea, ¿no? No creo que no sea lo único, porque pues el ser humano, como es un ser extraordinariamente social, pues está más allá de la naturaleza, pero también los animales que reaccionan tal vez a estímulos físicos, también como a estímulos sociales, pues es también un trabajo interesante para comprender esa naturaleza del hombre, ¿no? Y determinar si lo que Hobbes dice es cierto, si lo que Rousseau dice es cierto, o si ninguno de lo que los dos dice funciona. O sea, entonces dices que de repente vale la pena investigar los animales también, ¿no? Y cómo son sus sociedades, cómo se administran, ¿no? Casi entre ellos, y entre diferentes individuos de una misma especie, ¿no? Las alcateas y las colmenas y así. Sí, hasta mamíferos también, ¿no? Eso yo creo que, y eso es algo que es importante en este tema, porque siempre existe, o se ha popularizado, sobre todo en las universidades, en los últimos 30, 40 años, pues este constructivismo o esta idea, pues escuela pues empezó con Rousseau, perdón, con Foucault, con Deleuze, con todos la La French French Theory, School que como le dijiste dicen, el otro día, ¿no? La French Theory, la French School, que también pues Bourdieu influye y que como que propone la idea en la que, digo, si somos radicales, en la que todo es construcción social y que no existe, algo natural, ¿no? En Y en tú, desde nuestros luego, no comportamientos. estás de acuerdo con esa idea. No, no, yo lo que digo es que es interesante, no es encerrarse. Yo no estoy de acuerdo totalmente, pero sí creo que sí es como lo que más influye, pero no creo que debería de ser una propuesta radical. O Sí, sea, no, me parece una propuesta radical que omite una parte de la realidad. sí. Si quieres, ahorita regresemos a ese punto, Sí, porque yo creo que aquí ya señalamos muchos aspectos interesantes, y de hecho uno de ellos que tiene que ver con el tema del libro de Diderot, lo que yo considero que es como su moraleja, ¿no? Y bueno, si quieres, puedo leer una parte. por favor. Es una parte que está justamente al final, entonces disculpa el spoiler de las personas que no han leído todavía, pero yo considero que esa es como la moraleja del libro, ¿no? Entonces, como había dicho, ese libro es básicamente un cuento en forma de diálogo, ¿no? Entonces tenemos dos personajes principales, o dos enunciadores más bien, que son A y B, así se llaman, tal cual, A y B. Y no, en realidad el libro está armado casi como si fuera una representación teatral. No nos dicen si están sentados, si están parados, son apenas los diálogos, ¿no? Solo nos ponen A dice eso y B dice eso. Y entonces son dos personajes que están platicando, y empiezan a comentar del libro de Bougainville, de su viaje alrededor del mundo, y comentan un poco del libro y algunos aspectos de su encuentro con los tahitianos. De hecho, dicen que los franceses se llevaron, el grupo de marineros de Bougainville se llevó un tahitiano a Francia
y dicen de que, y de que después lo iban a regresar a Tahití y comentan de que, pues, imagina lo que va a decir ese tahitiano, cuando llegue a Tahití, qué va a decir de los franceses. Y comenta uno de ellos, no, pero de todas formas yo no creo que pueda decir mucho, porque de lo poco que ha podido comprender de lo que se pasa aquí, poco va a poder transmitir a través de su lengua, ¿no? Entonces ahí tenemos también cómo veía Diderot la relación entre lenguaje e ideas, ¿no? De repente él pensaba que como el lenguaje de las personas de Tahití seguramente tenía conceptos muy diferentes del francés, entonces posiblemente no iba a poder comunicar muchas de las cosas que vio en Francia, ¿no? Eso es interesante. Entonces, después de hacer un pequeño repaso de diferentes cosas del libro de Bougainville, ese sí que sí existió, o sea, sí es algo que concretamente podemos averiguar que pues están discutiendo de un relato de viaje sí existió. Después el personaje B empieza a decir, y aquí te fijas que tiene ese texto de Bougainville, tiene un suplemento que no fue publicado. Y es aquí donde empezamos a entrar en la parte más ficcional. Es una parte bueno, lo más probable es que no exista. O sea, es en realidad una invención de Diderot. Y aquí él narra dos cosas importantes. Tenemos, para empezar, una especie de respuesta del tahitiano a los franceses que llegan ahí a Tahití, que pues podemos analizar ahorita y básicamente él critica, es de hecho una crítica muy interesante de la colonización, la que hace. Y en un segundo momento tenemos un diálogo y ahí desde el punto de vista de la teoría literaria es un fenómeno interesante porque es un diálogo adentro de un diálogo, o sea, están A y B discutiendo y ellos empiezan a platicar de ese texto en voz alta y es un diálogo entre un tahitiano que se llama Oro o Ohu en francés, Ohu, y un cura. Y lo que pasa es que el tahitiano, luego que llegaron los franceses, recibió a ese cura en su casa y según lo que Diderot y Bougainville dicen que es la tradición de Haití, lo presentó a sus hijas y a su esposa, o sea, para que cocharan, pues, o sea, para decirlo de forma muy clara. Entonces, el cura se queda choqueado, o sea, dice, no, yo no puedo, de que mi religión, mi estado, mi moral, yo no puedo, y así, y así. Entonces, no quería, pues, él no quería con ellas, no quería con las hijas y con la esposa de Ojú. Y Ojú como que le pide y le suplica, pero por favor, pero mira la que hermosa es y de que así. Y al final, pues sí se convence, ¿no? Y entonces, Oye, tal vez era menor de edad, tal vez ahí ya es cuando se convenció totalmente, ¿no? Tal vez, no sé, no lo tal vez no, dice, no tal lo vez no dice. sabía que era menor de edad. O sea, lo que sí dice es que la principal insistencia de Ojú era que el cura, Tuviera relaciones con su hija. tuviera relaciones con su hija, que era la que todavía no tenía hijos. Entonces Ujú. sí podemos pensar que pues si era la hija más joven, tal vez, no sé. No, pero de todas formas el cura, tiene relaciones con toda la familia de Ojú. O sea, tiene relación con esa hija más joven, con otra de sus hijas, después con su esposa, porque de acuerdo con Bougainville y con Diderot, esa es la costumbre de la gente de Tahití, ¿no? Ujú. Pero la mayor parte de este apartado de texto en realidad es un diálogo entre Ojú y ese cura sobre diferentes aspectos, sobre la moral, sobre la religión, sobre el matrimonio, y ahí pues podemos también encontrar algunos aspectos interesantes. Y ya después el libro se cierra con A y B haciendo más o menos una conclusión de todo eso que han discutido. Entonces yo considero que es un cuento porque si parte en la ficción, esa parte del suplemento a los viajes de Bougainville, lo más probable es que no exista como documento histórico, es una creación de Diderot, pero es un cuento, pues eso sí, muy, muy extraño, ¿no? O sea, no es una persona contándonos una historia, son dos personas platicando
contando la historia entre ellas y nosotros ahí escuchando casi como un pervertido, ¿no? O sea, a la discusión íntima de esas dos personas. De hecho, es interesante, aquí abro un paréntesis, porque regresamos un poco a la idea del ensayo, ¿no? Porque sí se parece un poco a ese ensayo dialogado de repente que hablaba Montaigne, ¿no? Con la poesía. Con la poesía, justamente en nuestro primer Sí. episodio platicamos de eso y sí me acordó un poco ese aspecto. Pero bueno, ya me extiendo, ¿no? Nomás para que empecemos la plática, de repente les platico un poco de cuál yo creo que es la moraleja del libro. Entonces es una parte del diálogo entre A y B, ya en el final. Oye, y una cosa antes Sí, de que continúes, A y B no tenemos ni idea si son o sea, A y B no sabemos si A es haitiano y B es francés o si A es haitiano y B tahitiano conocemos el origen de A y el de B o no. Diderot, no, como dije al principio, no da una explicación ni como de dónde están, ni de quiénes Son son, y como dos así. personajes metafísicos, entonces, A y B. Exacto, es casi como si fuera de los diálogos de Platón, o sea, Órale. no Ok, tenemos ningún ok, contexto de quiénes son. ok. No sabemos de hecho si son un hombre o una mujer. Es posible que al menos de uno de ellos sea hombre, pero no nos da ninguna indicación de eso. No, pero por lo menos Platón, pues, para criticar, o sea, para identificar a uno como sofista, decía, pues este se llama Protágoras, ¿no? Y tenía a Sócrates, que aunque era como un personaje conceptual o metafísico, pues podía saber un poco en qué podría pensar o un poco en su ideología, pero aquí no tenemos esa información. Ok. Aquí no, pero lo que sí podemos percibir leyendo el texto es que de repente B era un poco más listillo que A. O sea, es como Ok. si A casi casi nomás está ahí de que dice, sí es verdad, no, y así. Mientras que B de verdad es como una persona que dice las cosas, pues, que dice las ideas y todo. Ok. Pero bueno, entonces la moraleja que te platicaba era la siguiente. Eso entonces es como ya al final del libro. Entonces B le dice esa es una traducción mía, ¿eh? El texto original es en francés, no encontré en español. Entonces les perdono cualquier cosa. Entonces B dice así, cuando nacemos no tenemos más que una similitud de organización con otros seres, las mismas necesidades, la misma atracción por los mismos placeres, una aversión común a las mismas penas, lo que hace al hombre lo que es y debe formar la base de la moral que le conviene. Y dice esto no es fácil. Y pues B contesta, no es tan difícil. Yo creo de buena gana que el pueblo más salvaje de la tierra, el tahitiano, que ha tenido escrupulosamente a la ley de la naturaleza, es más afín a la buena legislación que cualquier pueblo civilizado. Entonces aquí ya tenemos la oposición entre naturaleza y cultura, porque Sí. tenemos de un lado a los tahitianos, que como vimos en ese extracto del texto, de acuerdo con Diderot, es el pueblo más salvaje de la tierra, escrupulosamente ha atenido a las leyes de la naturaleza y lo compara con los franceses o con los europeos, que para él son los que ya están en pleno en la cultura, ¿no? Y lo que A dice justamente en esa moraleja, bueno, lo que yo considero como la moraleja, es que no debe ser fácil hacer eso que B está diciendo de que, pues vamos a teñirnos a nuestros instintos y a lo que le conviene a todos y así. Y pues justamente el punto de ese texto es decirnos, no es difícil hacer una legislación que se atenga a los derechos naturales del hombre, porque hasta el pueblo más salvaje de la tierra, el tahitiano, ha logrado. Entonces no es tan difícil. No sé cómo ves esta moral. Pues pues es una moraleja interesante. Este, yo creo que aquí lo que nos propone Rousseau es que los tahitianos son, Diderot, Diderot. perdón, Diderot, una disculpa. Creo que No. Diderot lo que nos propone aquí es que, pues, los tahitianos son
pues Salvajes, ¿no? salvajes y los europeos no lo son. ¿Y qué es esa línea entre lo salvaje y lo no salvaje? Es difícil, ¿no? Que considerar que es la técnica o la sociedad. Yo creo que la última vez que hablamos de barbarie, también mencionamos un poco el término de civilización y creo que no lo definimos, no tratamos de hacer una definición, que está bien, pero la civilización, por lo menos tradicionalmente, se define con que la civilización es pues la sociedad que empieza a especializarse en ciertas tareas, ¿no? Las sociedades que ya se convierten en sociedades agrícolas, sociedades que ya pasan de ser cazadores y recolectores a agricultores y a sociedades con ciudades y sociedades urbanas, ¿no? Esa es como la diferencia, por lo menos tradicional académica, entre la civilización, entre la civilización y lo que no es la civilización. Creo que no lo habíamos mencionado Sí, es y importante mencionarlo, ¿eh? creo que sí. Pero aquí no sé, aquí yo creo que la diferencia no va por ahí, la diferencia es quién está más cercano de la naturaleza, ¿no? Quién está más cercano de los ritmos de la naturaleza, si las sociedades europeas o las sociedades tahitianas. Creo que ni lo cuestiona, él ya lo asume directamente que las sociedades tahitianas están más cercanas de la naturaleza y que es mejor que la corrupción de las sociedades que ya están un poco más alejadas de la naturaleza y no solo en cuestiones técnicas, pero también en cuestiones morales, como el cura que pues no, por la tradición cristiana y católica no puede dejarse llevar por sus deseos sexuales, ¿no? Entonces, eso es Pero al final puramente sí se deja social, ¿no? llevar, sí se deja llevar. No, sí, se deja llevar porque se deja llevar, pero bueno, los curas no. O sea, los curas tienen esa restricción social que ni es técnica, ni tiene nada que ver con las ciencias ni nada. Es puramente social, ¿no? Pero sí se deja llevar, pero los curas, ¿no? Los curas tienen que reprimir esa acción, ¿no? O sea, que pues, si lo tienen que reprimir es que tienen que luchar contra sus instintos o no sé, Sí, ¿cómo ves si hacemos una pequeña pausa me y parece. ahorita regresamos con el debate que se está poniendo interesante? Bueno, mientras, ¿a quién vamos a escuchar? Hoy vamos a escuchar a Bliz Nochi, es un DJ ahí de Moldavia. Lo pueden Órale, encontrar en SoundCloud, es en Bliz SoundCloud. Nochi. Muy Entonces bien. escuchemos un ratito a Bliz Nochi. Bueno, pues adelante. Mientras me voy a servir agua, un vaso con agua.